Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Sean bienvenidos en este primer día de la semana que el Señor nos ha regalado y estar en este día y en esta mañana con ustedes para poder seguir estudiando las lecciones de la palabra de Dios que tiene para nosotros en esta nueva semana ya, el cual estaremos estudiando concerniente al día de reposo de Dios, de lo que habla en el libro de Génesis, el capítulo 2 verso 3. Pero para ello, ahí te invito donde te encuentres, también nos puedes acompañar haciendo una oración para podernos dirigir a nuestro Creador y podamos pedirle el permiso respectivo de abrir sus escrituras. Oramos. Padre nuestro y eterno Dios que moras allá en tu santuario celestial, gracias te damos por darnos el don de la vida y en esta mañana, Señor, juntamente con mis hermanos, quienes se encuentran en diferentes lugares de este mundo, queremos, Señor, agradecerte por todo lo que haces por nosotros y también por tu palabra que escucharemos en esta mañana. Acompáñanos, Señor, y que nuestras mentes puedan, Señor, ser preparadas con tu bendita palabra. Son favores que te lo pedimos porque confiamos en el bendito nombre y en la justicia perfecta de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces, como ya estábamos anunciando, que estaremos estudiando en esta nueva semana el día de reposo de Dios, de lo cual la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 3, habla de que dice: por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Entonces, podemos conocer que el día séptimo fue el día que Dios bendijo y santificó cuando reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Entonces, para el día de hoy, ya en el primer día de la semana, entonces estaremos estudiando como título un día de deleite, un día de deleite, y para ello dos preguntas que se vamos a responder en el estudio de esta mañana. Y la primera pregunta dice: ¿qué día de la semana es el apartado para descanso y santa convocación y cómo podemos valorarlo? ¿Qué día de la semana es el apartado para descanso y santa convocación y cómo podemos valorarlo? Vamos a ir al libro de Levítico, el capítulo 23, el verso 3. Ahí también invito a mis hermanos, invito a nuestros amigos, a nuestras familias, tanto carnales, espirituales, que podamos ahí abrir la Biblia, si es que lo tienes ahí al lado tuyo o lo tienes en casa, puedas también leer este versículo que vamos a leer en el capítulo 23, verso 3 del libro de Levítico. Dice la palabra del Señor: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Nos está dando la palabra de Dios la indicación que el día de la semana, el día apartado para descanso y santa convocación, es el día séptimo. Séptimo, ¿y cómo podemos valorarlo? Vamos a ir al libro también de Salmos, el capítulo 91, verso 1. Salmos, el capítulo 91, verso 1, dice la santa palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En ese día séptimo, el ser humano, el o la criatura creada estará o morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Y en el Salmos 92 también, verso
4 y verso 5, dice la palabra: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Qué interesante anuncio, dice el Salmos 92, verso 4 y el verso 5. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, dice el salmista en el Salmos 92, verso 4 y el verso 5. Y en el libro de Isaías, vamos a leer el libro de Isaías, el capítulo 58, el verso 13 y el verso 14. Dice la palabra del Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El verso 14 dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué interesante afirmación de la palabra de Dios, de que el día séptimo, el día separado y santificado por Dios, era un día de deleite para sus criaturas. Y noten lo que dice la pluma inspirada en el libro Joyas de los Testimonios, la página o el tomo 3, la página 19, Joyas de los Testimonios, el tomo 3, página 19, dice la inspiración divina que el sábado tiene un carácter mucho más sagrado que el que le atribuyen muchos de los que profesan observarlo. Qué interesante afirmación lo que nos hace la pluma inspirada también. El sábado tiene un carácter mucho más sagrado que el que le atribuyen muchos de los que profesan observarlo. El Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento en letra y en el espíritu. Él pide una reforma en la observancia del sábado. Está afirmando la pluma inspirada de que aún su pueblo que profesa guardar este día, que es un día de deleite, aún dice que el Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento, en la letra y en el espíritu. Y Él pide una reforma en la observancia del sábado. O sea que aún todavía el pueblo profeso o las personas que guardan este día, obedecen este día uno de los mandamientos de la ley de Dios, que es un día de deleite, aún todavía hay fallas en observarlo. Y también dice el Testimonios para la Iglesia, Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, la página 517 y 518, dice: podemos sentarnos con nuestros hijos en los huertos y bajo la alegre luz del sol, y dar sus mentes inquietas algo en qué ocuparse. Conversando con ellos de las obras de Dios, podemos inspirarles amor y reverencia, llamando su atención a los hermosos objetos de la naturaleza. El sábado debe resultar tan interesante para nuestras familias que su vida semanal, que su visita semanal sea saludada con gozo. Es lo que quiere el Señor que se haga en este día séptimo, en el cual los seres humanos deben observarlo y obedecerlo. Pero aún así todavía el pueblo no está llegando cabalmente a cumplir uno de estos requisitos en poder observar
como un día de deleite, este día santo sábado del Señor. También dice en el deseado de todas las gentes, el deseado de todas las gentes, la página 117, dice la pluma inspirada: el sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. Muchos podemos pensar que como el día séptimo es un día de descanso, entonces puedes pensar y decir, entonces voy a descansar, hoy día no tengo que hacer nada. No, mi querido hermano, el sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícito en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas, dice la inspiración divina, mis queridos amigos y mis hermanos que nos escuchan, de los cuales entonces nosotros como seres humanos que estudiamos hoy en día la santa palabra de Dios, encontramos de que el día de reposo de Dios es el día séptimo, y en ese día séptimo, hoy día lo conocemos como el día sábado ya por el calendario que nos rige en este tiempo. Ese día debe ser un día de deleite, un día de alegría, donde pasemos en familia con nuestros hijos al aire libre, a los costados de los ríos, dice, bajo la luz del sol, con nuestros hijos que son inquietos. Ahí les podemos dar unas lecciones de toda la obra que Dios hizo en la creación de este mundo. Entonces vamos a responder la primera pregunta. Dice: ¿qué día de la semana es el apartado para el descanso y santa convocación? Es el día séptimo, según lo dice el libro de Génesis, el capítulo 2, verso 3. Y también dice, ¿y cómo podemos valorarlo? Lo podemos valorar dejando el trabajo secular y consagrando las horas sagradas al culto de adoración. Así, de esa manera, nosotros podemos honrar y valorar este día séptimo, un día dedicado a la adoración del Creador, quien nos dio el ejemplo, descansando cuando Él terminó de crear todo lo que hoy día tenemos ante nuestros ojos, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, por eso es que de esta manera el verdadero creyente, la verdadera persona o la persona que dice escudriñar y conocer las escrituras, entonces debe llevar de que la observancia de este día séptimo debe llevarlo a un día de culto y un día de deleite en obediencia a lo que Dios ha mandado. Muy bien, entonces vamos a ir a una segunda pregunta que tenemos aquí en estudio de esta mañana. Dice, ¿cómo es nombrado el hombre que guarda del día de reposo? ¿Cómo es nombrado el hombre que guarda el día de reposo? En el libro de Isaías, el capítulo 56, Isaías 56, el verso 2, dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal, dice la santa palabra de Dios. Y miren lo que voy a leer en una traducción diferente a lo que estoy leyendo. Yo estoy leyendo la Reina Valera 1960 y voy a leer una versión de un lenguaje más entendible, lenguaje actual. Dice en el mismo capítulo de Isaías 56:2, en la traducción lenguaje actual, dice: dichoso el que obedece mis mandamientos y los cumple con fidelidad.
Dichoso el que respeta el día de descanso y nunca hace nada malo, dice en esta versión lenguaje actual. Entonces, entendemos a través de la palabra que el ser humano que guarda los mandamientos de Dios, en especial el día séptimo, es llamado bienaventurado o también llamado dichoso, dice la palabra. Y en el conflicto de los siglos, la inspiración divina también dice, santificado por el reposo y la bendición del Creador, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia en el santo Edén. Por Adán caído, pero arrepentido después que fuera arrojado de su feliz morada, fue guardado por todos los patriarcas, desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y Jacob. Y cuando el pueblo escogido estaba en esclavitud de Egipto, muchos en medio de la idolatría imperante perdieron el conocimiento de la ley de Dios. Pero cuando el Señor libró a Israel, proclamó su ley con terrible majestad a la multitud reunida, para que todos conociesen su voluntad y le temiesen y obedeciesen para siempre. Entonces, mis amigos y hermanos, familia espiritual, nuestras familias que también escuchan estos mensajes que se comparte cada día, vamos o digamos a entender que el ser humano que guarda y obedece este día de reposo es llamado bienaventurado y dichoso. Y no solamente pueden pensar o podemos analizar nosotros que este día séptimo, como lo llama la palabra de Dios en Génesis 2:3, no solamente viene como muchos dicen o como muchos comentan, de que la ley de Dios fue dada en el monte Sinaí y que fue dado para los judíos. Podemos llegar a entender que este mandamiento de la ley de Dios fue dado a Adán también allá en el Edén. Adán lo transgredió y aún así arrepentido, él lo siguió guardando y le enseñó la manera de adoración a toda su familia. Y así de esa manera también Abel se acogió a este mandato. Y también vemos a los patriarcas como a Noé, como a Abraham, como a Jacob, que ellos también guardaron, observaron este día séptimo, y no como el ser humano dice que solamente fue dado para los judíos. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, el día séptimo hoy en día lo conocemos como el día sábado. El día sábado es un día que fue separado en la creación del mundo, y no con ese nombre también, o podemos conocerlo como el Shabbat, pero la palabra dice que fue el día séptimo, y más fácil de conocerlo como el día sábado de Jehová, que él mismo lo separó, y ese día debe ser un día de alegría y debe ser también conocido como el día de la familia, mi querido amigo. En esta mañana hemos compartido la palabra de Dios, estudiando el día de reposo de Dios como un día de deleite. Y nos estaremos encontrando una vez más el día de mañana con todos ustedes, deseándoles pues que pasen un día hermoso, y en las labores diarias que tenemos, que también la bendición del Señor llegue a sus hogares. Que el Señor me los bendiga y muy buenos días.